Entonces, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de control discreto. Entonces, para el día de hoy vamos a ver en la primera parte de la relación entre el plano S y el plano Z. Y posteriormente vamos a empezar a hacer lo que son compensadores digitales. Bien, entonces, para la primera parte nos vamos a guiar en estas diapositivas, ¿no? Y les voy a ir explicando para qué utilizamos lo que es la relación entre el plano S y el plano Z. Ya. Entonces, miren, muchachos. Nosotros cuando analizamos en función del tiempo, siempre hablábamos de plano S, ¿no es cierto? Hablábamos de plano S. ¿Y qué es lo que teníamos? Teníamos lo que es J omega, ¿sí? Tenemos aquí J omega. Y trazábamos nuestros ejes coordenadas, tal como lo vemos acá. Y siempre tenía mis polos o mis ceros ubicados en estas posiciones, ¿no es cierto? Cualquiera de estas posiciones. Y dependiendo de la ubicación de estos, yo sabía cómo respondía mi sistema, ¿sí? Es decir, miren, si nosotros teníamos mi plano S y mis polos me salían por aquí, yo ya sabía que todo esto era estabilidad, ¿no es cierto? Entonces automáticamente yo sabía que mi sistema respondía algo así. Ahora, si mis polos se iban acercando acá, tenía otro comportamiento. O tal vez se iban alejando, tenía otro comportamiento. ¿Sí? De igual manera, recuerden qué pasaba si tenía por acá. Automáticamente ya tenía inestabilidad, ¿no es cierto? Para eso usábamos lo que es el plano S. Ahora, cuando hacemos el análisis en función del plano, pero en el plano Z, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora el círculo unidad, ¿sí? Vamos a tener una circunferencia de radio 1, es decir, todo esto va a ser 1, ¿sí? Y miren, muchachos, antes tenía estabilidad en la parte izquierda de mi sistema, ¿sí? Todo lo que era acá era estabilidad. Ahora, en cambio, miren, todo lo que se encuentra dentro del círculo es estabilidad. Es decir, que si mis polos salen dentro del círculo, yo voy a tener un sistema estable, ¿sí? Al contrario que miren, si nosotros acá, tal como en este ejemplo, esto que es inestabilidad, lo tengo fuera del círculo, ¿sí? Entonces es un concepto bastante simple, ¿no? Dentro del círculo, estabilidad, ¿sí? Todo lo que yo tenía en el plano J omega al lado izquierdo, para dentro del círculo, y ser fuera del círculo, ¿no? Así de simple. Ahora vamos a ir analizando estos pequeños conceptos que tenemos en la parte inferior. Miren, los puntos del semiplano izquierdo de ese se van al interior del círculo, ¿sí? Justo el que tenemos de color verde, ¿no? Lo que acabamos de ver. Me dice que los puntos del eje J omega desde pi sobre t y pi t van a la circunferencia unidad, o sea, todos estos límites, ¿no? Estos límites de aquí vienen a ser estos límites de acá. Puntos del semiplano derecho de S van al exterior del círculo. Miren, este que está acá, está en el lado derecho. Ahora este va al exterior del círculo. Y finalmente me dice polos en el eje real negativo de S dan respuestas sobreamortiguadas estables, que corresponden con polos en el segmento real 0,1. Ya, esto es bastante importante. Miren, corresponden con los polos en el segmento real 0,1 de Z. Ya, chévere, sí. Pero dice, polos en Z más cerca de 1 dan respuestas más lentas. ¿Sí? Entonces, miren, solo analicemos esta partecita de aquí. Quiero que ustedes en su máquina hagan estas dos gráficas para esta condición. Quiero que hagan para x1, y voy a tener un polo. Para x2, voy a tener otro polo.
¿cuál sería la gráfica para x1 y cuál sería la gráfica para x2? Hagan por favor en sus máquinas y les digo a los estudiantes que me comparten la pantalla. Tienen 3 minutos, por favor. Bueno, es decir, que disculpe, ¿te los puedes repetir lo que hay que hacer, por favor? Claro. Nosotros vamos a analizar este último concepto, ¿no? Que me dice polos en Z más cerca de uno dan respuestas más lentas, ¿sí? Y en función de ese concepto, quiero que ustedes hagan la respuesta del sistema para esta condición, cuando tengo un polo aquí, es decir, cerca de cero, y cuando tengo otro polo acá, x2, cerca de uno. Sabemos que están dentro del ciclo de unidad, sí, pero no se van a comportar diferente, perdón, no se van a comportar igual, ¿no es cierto? Entonces quiero que hagan una gráfica para este x1 y otra gráfica para x2. ¿Cómo serían las respuestas? Señor Catote y señor Cordero, por favor, compartan la pantalla. Mm, Ya dije. Era de dibujar en cualquier programa, ¿cierto? Bueno, yo lo hice en Paint y como decía que los que están más cerca de uno daban
O sea, un tiempo, pienso que un tiempo de estabilidad más largo, por eso le dibujé un poco que se establecía más, y mientras que para el X1 sería un tiempo de estabilidad más corto. Mm, No, no está bien. Señor Cordero, por favor. Sí, sí que sí estoy, pero lo que pasa es que tengo un problema de conexión en la computadora, entonces estaba haciendo en el... o sea, sí, tengo de conexión de la red, se me desconecta, se me conecta. Estaba haciendo en el MATLAB, pero hasta no la entendí muy bien, entonces estaba haciendo en el MATLAB y no.
Déjenme arreglar esto del micrófono ya. Un segundito. Sí, Inge, buenos días. No sé si será solo mi internet, pero se le escucha bien entrecortado. Ya. Ahí tal vez muchachos me escuchan mejor. Sí, ahí se le escucha mejor. Ya, gracias. Entonces, miren, continuando en el análisis del plano en 3Z, ahora vamos a ver esta siguiente gráfica. ¿Qué me dice? Me dice que cuando tenemos en función del tiempo de asentamiento, ya, aumenta cuando los polos se aproximan al eje imaginario. Y vamos a ver los tres y ya vamos explicando, ¿no? La frecuencia de oscilación aumenta cuando los polos se alejan del eje real, la línea radial, ¿ya? Y también me dice que el factor de amortiguamiento depende de las líneas radiales. Si el ángulo se aproxima a cero, el factor es 1, ¿sí? Y entonces empecemos por este. ¿Qué me dice ahí? Me dice que el factor de amortiguamiento depende de las líneas radiales. Si el ángulo se aproxima a cero, el factor viene a ser 1. Entonces, miren, nosotros cuando hablamos de las líneas radiales tenemos esta de aquí. Entonces, trabajamos, por ejemplo, si tenemos en este caso, ¿sí? Si esto se aproxima a cero, entonces mi épsilon tiende a 1. ¿Qué quiere decir? Entonces, miren, si nosotros acá tenemos los polos más alejados, como en este caso, ¿qué voy a tener? Voy a tener un mayor sobreimpulso y mayor inestabilidad, ¿no es cierto? Pero si yo ya voy teniendo que estos ángulos se van acortando, tengo ya aquí algo más pequeño, ¿qué voy a tener? Sí, puedo tener mayor estabilidad. Ahora, es el primer análisis. Miren, si nosotros hablamos ahora en función de acá, del plano Z, simplemente estamos dibujando líneas radiales. ¿Qué es lo que estoy teniendo? Miren, estamos teniendo en función de epsilon, ¿no? Para el primer caso, tenemos acá el epsilon igual a 1 y acá tenemos un epsilon igual a 0. ¿Sí? Entonces, solo analizando esta parte, ¿qué puedo deducir? Miren, que si mis polos se encuentran, por ejemplo, aquí, x1, acá x2, para x1, ¿qué voy a tener? Mayor estabilidad, ¿no es cierto? Porque miren, mi epsilon tiende a 1. Y si ahora, en el otro caso, mi epsilon tiende acá a 0, ya está saliendo del círculo y ya se va alejando, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mayor inestabilidad. ¿Sí? Analizando lo que es el epsilon. Acá simplemente, en el otro concepto me dice que la frecuencia de oscilación aumenta cuando los polos se alejan del eje real. Y obviamente, no, si se alejan acá, miren como estamos viendo, se alejan, ¿qué tengo? Mayor oscilación. Igual acá, si tengo mayor sobreimpulso, obviamente va a dar, es como que botan ustedes una piedra de agua. Si es más grande, va a dar mayor oscilación. Sí, igualito, hasta que va a llegar un momento que se estabiliza. Entonces, miren, hay un poco más de análisis, pero que ya con esto nos basta para empezar a hacer compensadores digitales. ¿Sí? Cuando trabajamos en función del plano Z.
Todas estas diapositivas están en el ABAC para que puedan, si quieren, copiar o analizar un poco más para los que deseen. Ahora vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Déjenme. Ya, en un minuto iniciamos, ¿no? Descansen un minutito. Ya, a ver muchachos, entonces ahora vamos a continuar con lo que es diseño de compensadores digitales, ¿no? Cuando hablamos de diseño de compensadores digitales, recordemos que nosotros podemos, bueno, siempre llegamos a modificar mi función de transferencia. Es decir, nosotros podemos tener una función de transferencia cualquiera y esta función viene dada, por ejemplo, pongámosle ya. Ya. Esta va a ser supuestamente mi función de transferencia. Y cuando hablamos de compensadores digitales, lo que hago es eliminar polos o eliminar ceros. ¿Sí? ¿Para qué en este caso? Para mejorar mi sistema. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer aquí? Puedo eliminar cualquiera de estos. Sí, puedo eliminar este, lo que son los polos, y ver qué pasa con mi función. ¿Mejora o se daña? O también puedo eliminar alguno de estos, pero siempre uno a la vez. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir viendo el comportamiento de mi sistema. Entonces, lo vamos a explicar con un ejemplo para que quede un poco más claro. Ya, entonces miren, lo que vamos a hacer es el compensador digital del siguiente sistema. Y todavía no vamos a decir si vamos a eliminar el polo más lejano, el más cercano, nada de eso. Simplemente, primero entendamos el concepto de cómo eliminar un polo o un cero.
Entonces voy a tener la siguiente función. Ya. Entonces, ¿de qué me pide aquí? Me pide eliminar. Bueno, primero vamos a analizar, ¿no? Primero vamos a analizar la respuesta del sistema en función de z y k. Y después vamos a eliminar un polo y analizar la respuesta en z y k, ¿no? Y volvemos a hacer lo mismo de acá. ¿Para qué? Miren, nosotros, si ahorita eliminamos el polo directo, ¿qué vamos a saber de mi sistema? ¿Mejoró o se dañó? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? El análisis de la respuesta, ¿sí? Entonces, hacemos el cálculo de z, muchachos, tal como habíamos hecho antes, ya no el epsilon, simplemente calculamos z, ¿sí? Para saber y para graficar en función del plano z. Entonces acordémonos que colocamos directo uno más para la parte de sacar la ecuación característica. Z más uno, z menos uno al cuadrado y esto era igual a cero, ¿no es cierto? Entonces esto pasa acá. Tengo z menos uno al cuadrado más k de z más uno y esto es igual a cero. ¿Sí? Con esta empezamos a trabajar. Ya. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que hacer el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que hacemos es despejar k de esta función, ¿sí? Despejamos k de esta función. Entonces, ¿a qué va a ser igual k? Si despejamos k, a ver, pasemos todo al otro lado. Acá voy a tener cuadrado, producto cuadrado de haciendo ya, resolviendo aquí esto. Cambiamos de color. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener a ver, paso al otro lado, voy a tener menos z cuadrado, porque pasa con signo contrario, más 2z menos uno, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para un z más uno. Sí, correcto, ¿no? Si está bien despejado, muchachos, me confirman, por favor. Ya, entonces miren, despejamos K y una vez que despejamos K, vamos a sacar los puntos de inflexión, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que me dice? Me dice que para sacar estos puntos vamos a utilizar lo siguiente, que les voy a hacer aquí en rojo. La derivada de K en función de Z va a ser igual a cero. Esto utilizamos para sacar, o también lo que se llama los puntos de ruptura. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? La derivada, ¿no es cierto? A ver, muchachos, ustedes que son ya expertos para derivar, deriven esa función, por favor, ¿y cuánto les da? A ver, hagan en sus cuadernos y me dictan en función de z, ¿no?
Ya, acordémonos un poquito, a ver, para los que no se acuerdan. ¿Qué es lo que podía hacer aquí? Si me pide d de k de d de z, ¿qué sería igual? Hagamos la derivada de a sobre b, a ver. ¿A qué era esto igual, muchachos? A ver, les escucho. La derivada de A por B Por b, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? menos A por la derivada de B A por la derivada de b. sobre B cuadrado. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que hacer aquí, muchachos. ¿Sí? Lo vamos haciendo como primer ejercicio. Entonces, si hacemos d de k, d de z, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Agrupamos esto. Baja, ¿no es cierto? Menos 2z. Más 2, el otro término independiente desaparece. Esto que multiplica z menos 1 normal, que sería por b, ¿no es cierto? Z más 1, perdón. Menos, ahora, si derivamos z, ¿qué me queda? 1 nada más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, derivando la parte de abajo, solo me queda 1. Ojo con eso. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Menos z cuadrado más 2z menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Ya. Todo esto dividido para z más 1 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto de acá, k de z, a ver, resolvamos eso que va a quedar. Si multiplico arriba, va a quedar menos 2z cuadrado, multiplicando esto primero, menos 2z cuadrado. Después menos 2z, ¿no es cierto? Multiplicando este por este. Después voy a tener más 2z. Sí, multiplicando el 2 por el z. Más 2, ¿no es cierto? Acá simplemente los signos, que sería más z cuadrado. Menos 2z. Más 1. Todo esto, acordémonos como aquí me dice que igual a 0. Todo esto pasa al otro lado, se hace 0, ¿no es cierto? Entonces solo tenemos que resolverlo de acá. Entonces 0 va a ser igual. Simplifiquemos aquí el 2z, se va con el 2z. Ya. Son los dos únicos que se van, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Menos 2z. Tengo acá un z, me va a quedar menos z cuadrado. Menos z cuadrado, este con este. El siguiente. ¿Dónde tengo? Acá tengo un término independiente que va a ser menos 2z. Y 1 y 1 sería más 3. ¿Sí? ¿Me salió esto, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, ustedes que están en sus cuadernos un poquito más rápido, ¿no? Ya, entonces lo que hacemos aquí es sacamos z. Saquen z, por favor, ya pueden hacer como ustedes quieran en la calculadora. O simplemente pueden seguir factorando. Ay, perdón, ya. ¿Cuánto es esa de z, muchachos? ¿Me dictan, por favor? Z me dicen que sale 1 y menos 3, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí sacan z igual a 1 y z2 igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengo este z, ¿qué es lo que hago? Ustedes tienen que reemplazar. Bueno, primerito yo ya puedo hacer el dibujo, ¿no es cierto? Puedo hacer el análisis de la gráfica. Entonces, miren, puedo hacer mi gráfica.
que esa es la gráfica, ¿no es cierto?, del círculo unidad. Y nosotros ya dibujamos el z, me está dando 1. Entonces, ¿dónde tengo mi primer polo? Tengo aquí, ¿no es cierto? Y el otro z me está dando -3, entonces tengo acá afuera. ¿Sí? ¿Qué me doy cuenta? Que mi sistema está tendiendo a la inestabilidad, ¿no es cierto? Miren, porque estoy teniendo un polo fuera, pero el otro tengo dentro. Para cada uno de estos polos, yo debo calcular la ganancia. Entonces aquí voy a tener una ganancia K1, voy a tener una ganancia K2. ¿Cómo calculo la ganancia? Simplemente reemplazo estos zetas en mi K. ¿Se acuerdan que ustedes tenían ahí una función antes de derivar? Yo ya le borré. Reemplacen ahí el Z1 y van a tener K1. Reemplacen ahí el Z2 y van a tener K2. ¿Se acuerdan que tenía un K igual a menos Z cuadrado más 2Z menos 1 sobre Z más 1, ¿no es cierto? Reemplacen ahí, por favor. Y me dictan cuánto les salió K1 y K2. Ya, entonces K1 me dicen que le sale 0 y si es lógico, ¿no es cierto? Tengo una ganancia 0 porque se encuentra justo en el eje 1. K2 me dicen que me sale 8 menos 8. Déjame ver. ¿Dónde están los mensajes? 8, ¿no? Ya. Entonces, miren, ahorita hemos analizado cómo se comporta mi sistema, pero todavía no hemos hecho el compensador digital, simplemente estamos analizando el comportamiento del sistema. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Solo estamos graficando, ¿no? Estamos graficando Z y la ganancia K. Es decir, con qué ganancia yo llego a ese polo. Ya, no hay dudas, entonces seguimos, ¿no? Déjame borrar esto. Ya. Ahora miren, ¿qué me dice? Lo primero ya hicimos, ¿no es cierto? Analizamos en función de Z y K. ¿Sí? Hemos cumplido con el primer literal del ejercicio. Ahora lo que me dice eliminar un polo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nuevamente realizar el análisis. Entonces ahora sí vamos a hacer el compensador digital. ¿Y qué es lo que me dice? Vamos a tener la siguiente función, miren muchachos. Nosotros tenemos aquí la función con la que estamos trabajando.
¿sí? Y a esa función vamos a eliminar un polo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Nosotros vamos a tener esto se llama g de z y vamos a tener acá un gd. Y ese gd va a ser igual a un z menos a sobre un z menos b, ¿sí? Ahora, si a mí me dice que elimine un polo, ¿cuánto tiene que valer a? ¿Sí? Yo elijo, muchachos. Miren, aquí, si me dice que elimine un polo, siempre vamos a tener esto. Es la condición de mi compensador digital. B tiende a ser un valor cercano a cero. Esto me van a dar como dato. Va a ser un valor cercano a cero, pero siempre es dato. Para este ejercicio vamos a analizar con un B de 0.2. Acuérdense, eso es dato, ¿no? Pero son valores cercanos a cero para que no afecte el sistema. Y me dice que yo tengo que determinar A. ¿Y cuánto viene a ser A si ustedes quieren eliminar un polo? En este caso, yo analizo, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo acá? Tengo que eliminar esto. Tengo z menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿A cuánto tiene que ser? A tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por condiciones del ejercicio. ¿Sí? Entonces, automáticamente yo ya sé cuánto es el valor de A. Y ahora sí aplico mi compensador digital, que viene a ser G' de Z, viene a ser igual a mi GD por mi G de Z. Y esto, aquí estoy aplicando el compensador digital, ¿sí? Entonces G' de Z viene a ser igual GD. ¿Cuánto vale? Z menos 1, ¿no es cierto? Porque vale 1 dividido para Z menos 0.2 por condiciones del ejercicio. Y esto que multiplica G de Z, que sería K de Z más 1, mi función de transferencia, sobre Z menos 1 al cuadrado. Y aquí nosotros simplificamos esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me queda mi nueva función? K de Z más 1 sobre Z menos 0.2 por Z menos 1. Y esta es mi nueva función de transferencia que ya está hecho el compensador digital, ¿sí? Y ahora a esta función nuevamente vamos a hacer todo el análisis. ¿Qué tengo que hacer? Despejar K, sacar la derivada de K y después encontrar los polos, ¿no es cierto? Entonces hagamos acá arribita. La pizarra no me ayuda mucho. Inge, una consulta. ¿Por qué salió B 0.2? Ese es dato del ejercicio, ¿sí? Siempre B tiende a cero, pero es dato que les da el enunciado del ejercicio. Puede ser 0.1, 0.2, 0.3, ¿sí? Pero son datos, son valores que tienden a cero. ¿Por qué? Miren, si nosotros analizamos un poquito acá, como les digo, son datos del ejercicio, ¿no? Pero podemos analizar acá un poco. Nosotros aquí estamos eliminando un polo, sí, pero estamos ingresando para que no afectara mi sistema, ¿no es cierto? Para que no se altere mi sistema. Y estamos ingresando, se puede decir, un polo. Antes tenía así, y si analizamos en el plano complejo en J omega, ¿ya? ¿Qué pasa si mi polo se encontraba lejano? Esto estábamos eliminando, miren. ¿Afecta más mi sistema? Sí, ¿no es cierto? Y si se encuentra acá, tiene un comportamiento más óptimo, se puede decir. Es por eso que acá iniciamos con un valor bajo, para no alterar. Entonces, miren, estamos eliminando un polo de 1 que se encontraba por acá. Y estamos añadiendo algo pequeño por acá, para no alterar mi sistema. Sí, entonces ahí voy a ver cómo está afectando a mi sistema realmente este compensador.
es por eso, pero esto siempre es dato del ejercicio, ¿no? Ya, entonces déjenme hacer un espacio donde le hacemos un espacio. Inge, disculpe una consulta. Dígame. ¿Y cómo sabemos que estamos eliminando el polo que cuando z vale igual a -3? ¿O es por las No, condiciones del... no, es que Z ya es el polo que me está dando ya el resultado, ¿no es cierto? Sí, Pero nosotros eliminamos acá en mi función de transferencia original. ¿Cuáles son los polos? Los polos son los de abajo, ¿no es cierto? Acuérdense, estos son los ceros y estos son los polos. Entonces, al eliminar uno de estos, este valor tiene que venir supuestamente a acercarse acá. ¿Sí? Nosotros siempre en una función eliminamos, acuérdense, siempre polos acá abajo y ceros acá arriba. Entonces, si me está pidiendo eliminar un polo, nosotros eliminamos uno del denominador. Y al eliminar este, al hacer este -3, debería irse acercando acá. Sí, cuando hacemos el análisis en el plano Z. Yo no puedo, aquí en el plano Z, sería chévere, ¿no? Como en el plano S. ¿Qué hacía? Despejaba Z es igual a 1 y ya dibujaba mis polos. ¿No es cierto? Si yo tenía acá Z-1, ahora acá, Z-1, Z-3, ¿qué hacía en el plano complejo S? Despejaba Z era igual a 1 y Z era igual a 3, ¿no es cierto? Y tenía mis polos. Acá no, acá tengo que hacer este análisis para llegar a la función de la gráfica. ¿Sí? Entonces, miren, automáticamente nosotros sabemos que mi sistema aquí tiene dos polos. Sí, los dos en este caso con valor de -1. Y nosotros por eso eliminamos o escogemos el A igual a 1. ¿Sí? Pero recién tenemos que analizar, hacer toda la parte de la derivada y toda la parte de sustituir los valores para ver qué pasó con mi sistema. Ya, entonces miren, ahora sí, hagamos esta grafiquita, nos acordamos, ¿no? Hagamos la gráfica acá arriba para ganar un poco de espacio. Después, borremos esto. Entonces aquí teníamos X y acá teníamos unos 3. Ya, ahora sí podemos borrar esto. Ya, esta nos olvidamos, ¿no? Porque ya no es mi función de transferencia. Recordemos que siempre cuando alteramos el sistema cambia mi función matemática. Y tenemos mi nueva función de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nuevamente encontramos la ecuación característica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso siempre? Entonces, ¿qué va a ser igual? 1 más mi g' de z. Y esto va a ser igual a 0. Si reemplazamos de una vez todo esto, esto pasamos al otro lado. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un z menos 2, z menos 0.2, z más 1, todo esto más un k de z más 1. Esto es igual a 0. ¿Sí? Ya estamos reemplazando esto, ¿no? Y estamos pasando lo del denominador que se hace 0. Entonces ahí operando todo esto, les va a quedar ver z cuadrado sería, ¿no es cierto? Z cuadrado. Es Z menos uno, Inge. Ya, perdón. A ver, z menos 1, sí, gracias. Y nos queda z cuadrado menos z menos 0.2z más 0.2. Todo esto que multiplica más, bueno, suma más z más 1.
Entonces aquí despejamos K, ¿no es cierto? Si despejamos K, va a ser igual. Bueno, esto pasa acá z menos 1, z más 1, perdón. Y el otro pasa con otro signo. Sería menos z cuadrado. Tendría más, sumo estos dos, sería más 1.2z. Menos 0.2. Ya. Y de esto sacan la derivada, ¿no es cierto? Entonces saco d de k sobre d de z es igual a 0. Igualan. Y les debería dar un z1 y un z2. Calculen, por favor.
Ya, entonces miren lo que me envían de respuestas. Ustedes mismos son 0.55 en Z y menos 2.55 en Z2, ¿no es cierto? Calculen las ganancias, por favor. Pero miren, si yo ya empiezo a dibujar aquí, me doy cuenta. Me doy cuenta que acá mi polo se acerca al otro color, pongámosle. A la circunferencia y el otro también va tendiendo, ¿no es cierto? Tiene menos 2.5. Entonces yo ya veo que al eliminar este polo, sí se vuelve mi sistema entre comillas más estable. ¿Sí? ¿Con qué ganancia? Ganancia de 0, ganancia de 8, y estas ganancias están por calcularse. ¿Cuánto es la ganancia, muchachos, por favor? Ya, entonces miren, muchachos, estos son los gráficos que ustedes ya sacaron, los datos. Y tendríamos finalmente mi gráfica. Ya les voy a hacer más chévere, ¿no?
Entonces así quedaría su ejercicio, ¿no? Tenemos nuestro círculo unidad y tenemos que mi sistema sí está tendiendo a la estabilidad, ¿sí? Y esta sería la respuesta de mi sistema para este ejercicio. La siguiente clase hemos de seguir haciendo más ejercicios y obviamente siempre haciendo también en MATLAB, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Lo que tienen que acordarse es cómo derivar, eso es donde se saben equivocar. El resto es fácil. Inge, una consulta. Y en vez de ponerle el B 0.2, le podemos poner hasta 0.3 o 0.1, igual se va a mejorar la estabilidad. Si ustedes le van subiendo el B, se van a dar cuenta que va a ir, justo así vamos a hacer, no va a mejorar tanto. Es decir, verán, ya por el momento que yo le subo tal vez un B 0.5, esto ya no va a salir aquí, tal vez no va a salir por acá. Mientras mi B sea más bajo, tienda a cero, ahí es donde realmente voy a ver el efecto que estoy eliminando. Es decir, si le ponía un de 0.1, estuviese vendiendo un poco más acá. ¿Sí? Siempre depende, mi B tiende que ser casi cero. Ahora, lo que van a hacer ustedes justo para que comprueben eso, vamos a hacer el mismo ejercicio como taller, si ya saben, en parejas o en los grupos que saben trabajar. El mismo ejercicio, pero vamos a analizar con un B de 0.1 y un B de 0.4. 0.3 ya, para que vean. Ya. Y hacemos lo mismo. Y de ahí, ya saben, sacan la conclusión. Ese es el taller para el día de hoy. Y acuérdense, ¿no? Cómo deben poner el taller, el nombre y todas esas cosas, ¿no? Y eso me suben exactamente hasta las 9 en punto, ¿no? Si está claro, ya saben, entre los grupos que saben trabajar. Eso, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Señor Flores, por favor, se queda un momentito. El resto ya pueden desconectarse, ¿no? Gracias, muchachos. Sigan haciendo el taller.